Hablemos de los terremotos. Acá en Mega, dices tú. ¿El de ayer o el de hoy? No. Esto es una que viene el próximo año, Daniel Silva. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Quiero saludar. Muchas gracias. Querido Oiga, José, ¿cómo está? Muchas gracias. Dani. ¿Qué Mira, pasa de los con este terremoto terremotos- que se habla el 2026? De los terremotos televisivos pocos se salvan, ¿no? Todos hemos sido víctimas alguna vez. ¿Ah? Todos hemos sido víctimas alguna vez. Movimientos telúricos también en Mega, efectivamente. Sí, por Pero hoy día estamos hablando de probabilidades de terremotos, de un terremoto no cualquiera, un terremoto de gran magnitud. ¿Cuándo? El año 2026. Daniel, una cosa, cuando yo leí esta noticia, uno al tiro se va a pensar que los terremotos son absolutamente impredecibles, que nadie los puede anticipar ni pronosticar, que es como el gran acertijo de los terremotos. Entonces, ¿bajo qué condiciones se puede proyectar un terremoto grado 8 en Chile el 2026? Es una buena pregunta y al igual que tú, cuando leí esta noticia, la tercera, demos el crédito, me sorprendí también. Siempre hemos dicho, querido José, que no se pueden predecir terremotos. Los terremotos, y lo volvemos a reafirmar, no se pueden predecir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La noticia acá es la que usted está leyendo en pantalla. 2026, 65% de probabilidades matemáticas de que haya o de que ocurra un terremoto de magnitud 8 o más. Estamos hablando de un terremoto de gran magnitud. ¿Y de dónde surge este número, estos 12 años, que parece muy poco? Siempre nos han dicho que es cada 50, 70, 100, hasta 300 años. Entonces uno dice, no entiendo, ¿cómo esto de cada 12? Bueno, conversé con el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, un sismólogo de gran nivel, y él me dice, efectivamente, esta cifra yo la di, me dijo, pero en base a probabilidades. Y explico. Ya. Él dijo, nosotros tomamos toda la historia registrada de temblores en Chile. Ya. En Chile tiembla todos los días 7.000 veces. Pasa que muchas 7.000 veces. Claro. Sí. Pasa que muchas veces, perdón, en Claro, el año en el año 7.000 año. veces. Son pero imperceptibles. muchos no lo sentimos, ¿no? En el año 7.000 veces. En el año 7.000 veces. Ah, ya. Entonces, claro, él me decía que haya, no sé, 700, 800 o un montón de temblores 4, como ha pasado en el último tiempo. De hecho, si revisamos ahora sismología.cl, anoche hubo uno fuerte en Camiña, o sea, un 4-9, un 5. Ya, siempre hay. Siempre hay. Entonces me dijo, nosotros tomamos el histórico de los últimos 200, 300 años y dijimos, ¿cada cuánto ocurre un terremoto magnitud 8 o superior en cualquier punto de Chile? Y ahí sacaron esa estadística que dicen más o menos en torno a 12 años ocurre uno de estos temblores grandes, ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos conceptos distintos. Después del 8.8, la zona de fractura, la zona centro-sur, en ese punto probablemente no va a ocurrir uno de gran magnitud de los próximos 50, 100 años. Lo que hicieron ellos es tomar todo Chile, todo el encuentro de dos placas que tenemos, la Nazca y la Sudamericana, que van chocando, incluso la placa antártica, también la tomaron y dijeron, bueno, aquí es cada 12 años. Entonces, lo que dijo Sergio Barrientos, y en esto tenemos que poner atención, es que han pasado casi 12 años desde el último grande, que fue el 2015, Coquimbo. Entonces él dice, probablemente estamos dentro del tiempo en el que pueda ocurrir uno más o menos grande, o sea, 8, que es importante, el próximo año. Yo le dije, pero doctor, esto puede ser este año, el próximo. Me dijo, puede ser en cualquier momento. Mientras más tiempo pase, en torno a 12, 13, 15 años, más aumenta la probabilidad. Pero él me dijo, y esto fue importante, no puedo predecir, nadie puede predecir cuándo va a ocurrir. Ahora, lo que decía ayer también Natacha, si a usted le dicen, ¿va a haber un terremoto en Chile? La respuesta es sí, va a haber un terremoto en Chile. Bueno, es como obvio. Es como obvio, ¿no? ¿Por qué? Ya, Porque es el pero país más sísmico del mundo. si El me punto es dicen- cuándo. Sí, Y pero aquí, si me dicen hay un 65% de probabilidad Que ocurra el próximo año, El tema igual es es claro, alto. es como- el número, es el número que impacta, porque tú dices, chuta, un 65% es una probabilidad alta, entonces uno... Y el lugar, yo creo también. Claro, Porque ya, mira, yo ya estoy aburrido de esta suerte como de augurio de que el gran terremoto en el norte grande, que el norte grande, que el norte chico, que el norte mediano. Sí. Entonces, uno dice, bueno, efectivamente va a haber un terremoto y se va a concentrar la liberación de energía en el norte grande. O sea, en la zona norte se espera una liberación de energía importante. Ha habido un silencio sísmico en varias zonas del norte. De hecho, yo ayer estaba en el desierto de Atacama, allá en Copiapó, y justo estaba en una zona que no ha tenido un gran evento desde 1922. Vallenar, por Exactamente. Vallenar.
En 1922, que fue 8,6, que fue letal, fue muy destructivo. Entonces, claro, en esa zona han pasado 1922, 2025, más de 100 años. Entonces ya entramos dentro de, en esa zona, un tiempo de recurrencia que tú podrías esperar a que haya liberación de energía. El otro día estaba viendo ahí, ahora la gente trabaja mucho las recreaciones de inteligencia artificial y te hacen unas recreaciones, unas secuencias espectaculares. Y había, no sé en qué página o algún reel, a lo mejor un TikTok, no tengo idea, una recreación de Valdivia. Respecto del gran terremoto de Valdivia, que bueno, ya sabemos que es el más grande de la historia, al menos en materia medible, y el tsunami que vino después ahí en los ríos. Y claro, uno igual se te aprieta un poco el estómago, ¿cachai? O sea, ir a la recreación yo no le tengo miedo a los terremotos, para nada. Para nada, pero cuando uno ve un cataclismo de esas magnitudes, sí, uno siente un poco de angustia. O sea, si a mí me dice el Dani que el próximo año hay un terremoto de 8 en el norte, igual yo me asusto, Dani, yo todavía no entiendo ese tema de las probabilidades. O sea, tú me dices, bueno, no se puede... Es como matemático. Esperar. Es solo matemático. Es solo matemático, Es solo matemático. pero puede también que no pase. O sea, no es como que para la ciudadanía que vive en el norte, o sea, ¿qué mensaje le puede No, entregar? pero ojo. Para que dejemos bien claro esto, porque claro, las personas que viven en el norte dicen, entonces el próximo año me toca a mí. Ese 65% de probabilidades de un gran terremoto es para mí, es para el norte. No necesariamente, y aquí es importante decirlo. Hay zonas de silencio sísmico en la zona central, en la zona norte, donde se espera liberación en algún momento pronto. El tema es que esto de los 12 años, y lo vuelvo a explicar, se tomó todo Chile y la cantidad de tiempo que pasa entre un gran terremoto 8 o superior y otro. O sea, puede ser uno en el norte, después pasó uno en el sur, después uno en la zona centro, después otro en la Antártica. Se tomó toda esa estadística. Ya, pero 12 años desde el 2010, ¿estamos midiendo eso un poco? No, de mucho antes, el histórico. O sea, No, pero, ok, asumimos que el 2010 fue el último gran terremoto. Bueno, después hubo uno en 2015, ¿no? En Illapel. En Coquimbo. En Coquimbo, para el 18 de septiembre. En Coquimbo, sí. ya. Entonces estamos 2015, estamos 2025, ya estamos en el decenio, ¿cachai? Exacto. Y por eso decía... ¡Ay, me dio miedo! Por eso Sergio Barrientos decía, estamos dentro de... O sea, mientras más tiempo pasa desde el último, que fue el 2015, nos estamos acercando a ese número, a esa cifra, y las probabilidades van aumentando. Por eso él decía, ese 65, que es un número importante, se concentra más el próximo año. Y le digo, ya, pero si no ocurre el próximo año, bueno, entonces la probabilidad aumenta el 2027. O sea, ya no va a ser 65, va a ser un 70 y así, ¿no? Entonces, lo que él dice, ¿tenemos que esperar un gran terremoto? Sí. En alguna parte de Chile sí, porque según la estadística, cada 12 años, más o menos, ocurre un terremoto de magnitud alta. Y esto es importante porque a veces se nos olvida esto. Las personas dicen, no, si en Chile tenemos cultura sísmica, sabemos reaccionar. Y claro, nos jactamos de que muchos no se ponen de pie cuando hay un temblor 6, 5. Y nos quedamos sentados, es verdad. Exactamente, nos quedamos sentados. Pero cultura sísmica real, yo creo que todavía adolecemos de esto. Es decir, claro, ¿cuánta gente tiene un kit? ¿Cuánta gente sabe qué hacer? ¿Dónde tiene que pararse? ¿Cuál es la zona de emergencia en tu casa, en tu edificio? Tenemos radio, tenemos un kit con agua, una radio a pila. Yo creo que solo lo tiene el Gonzalo Ramírez. Oye, vamos a sumar a Cristian Farías también a esta conversación para ir preguntándole desde su punto de vista qué pasa con esta probabilidad de un terremoto el próximo año. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Cris. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿Todo ¿y bien tú? por allá? Un poco preocupados, yo creo. Un poco nerviosos con Un poco lo que nos dice preocupados. el Daniel. La cara de Cris me encanta. Hay que ocuparse en vez de preocuparse. Sí, hay que ocuparse. Claro, pero un poco preocupados porque vivimos en Chile, ¿cierto? Como que por eso, más que nada. Ya, pero ocupémonos de los números, que es lo que nos convoca esta mañana. Las proyecciones matemáticas, ¿qué tan ajustadas son a lo que ocurre en la realidad? Yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta que le está haciendo a los números, que es una cuestión súper importante. Si la pregunta es, oye, ¿cuáles son mis chances de encontrarme con un terremoto yo como persona el próximo año? 65% no es el número, porque depende de dónde voy a estar parado, depende de... Chile es un país súper grande, entonces un terremoto grande te puede ocurrir en muchos lugares. Pero si tu pregunta es, oye, ¿cuál es la probabilidad que tengamos un terremoto grande en Chile? Bueno, en efecto, el promedio te da como entre 10 y 12 años de cada cuánto un terremoto grande ocurre, pero hay un detalle, es un promedio, basado en los datos que hay, obviamente, pero un promedio. Pero si nos vamos a lo que nos ha pasado recientemente,
no se cumple siempre ese promedio. De hecho, ustedes hablaban justo antes que me presentaran de los grandes terremotos que habían pasado y para variar, sorry que haga este comentario, a todos se le olvida Iquique. El pobre Iquique queda ninguneado del mapa por completo porque el 2014 hubo un terremoto de magnitud 8.1 y nadie se acuerda que hubo un terremoto de magnitud 8.1 ahí. Y fue un terremoto consecuencia precursora y todo, lo cual te da 2010 terremoto magnitud 8.8 en el centro-sur de Chile, 2014 uno en el norte grande, 2015 que ocurre en Illapel. Entonces, claro, ahí no se te cumplen los 10-12 años bajo ningún punto de vista, porque no han pasado esa cantidad de tiempo entre terremotos. Pero obviamente después nos vamos para atrás y sí pasa más tiempo entre los terremotos grandes anteriores en Chile. Entonces tú tomas el promedio, te da 10-12 años. Ya, y ese promedio en corte lineal, ¿es en el mismo lugar? Por ejemplo, si yo estoy en Copquecura... No es en el mismo lugar, es todo Chile. Ah, ok, porque si estoy en Copquecura debería decir ya, han pasado 15 años del 2010, ¿va a haber otro? No es en el mismo punto, digamos, sino que funciona por placa. Claro, funciona por sectores. Eso es tu punto súper importante en esta historia. Imagina que Chile es como... está seccionado de alguna forma. Como que para las placas en efecto está bastante partido en zonas. Y cada una de las zonas puede ir acumulando energía en la medida que se va dando las condiciones y la va liberando en la medida que pueden. Entonces tienes varias, una que está en el norte grande, otra que está más o menos entre Mejillones y esa entre Iquique y Mejillones, otra que está en la parte de Atacama, cerca de Vallenar, otra que está en lo que es Coquimbo y Apel, otra que viene estando más en el centro de Chile. Puntos. Claro, hay varias zonas. Y después entonces tú después solamente ves el análisis de en esa zona donde estás parado. ¿Cuándo fue el último gran terremoto? Como para poder ver si es que ha pasado suficiente tiempo como para tener otro. Y ahí empieza la pregunta de, oye, yo vivo en, no sé, Valparaíso. ¿Espero un terremoto grande en algún momento de mi vida? ¿Cómo podría ser? Y esa es la cuestión que va pasando ahora. El Dani decía algo súper interesante porque somos un país sísmico, estamos acostumbrados, pero el Dani decía, la verdad es que estamos como poco preparados, como que todavía no tenemos todo interiorizada esta cultura de qué sé yo, tener el kit, todos los elementos necesarios para poder enfrentar un terremoto, un movimiento sísmico fuerte. ¿Tú también coincides con el Dani en eso? Sí, de hecho. Y quiero añadir una más. Nos gusta decir que estamos bien preparados para los terremotos, pero eso es gran parte debido a nuestra buena toma de decisiones en cuanto a la normativa de construcción sismo resistente, que es un gran tema. O sea, nuestros edificios no se caen cuando tenemos grandes terremotos en general, pero los tsunamis es un tema que lo estamos obviando. Se nos va. Porque nuestro desarrollo en las zonas costeras ha sido hecho pensando como que no hay un terremoto y un tsunami ocurriendo en el futuro en general. Siendo que, dado que entendemos de que hay terremotos bastante seguidos, entonces los tsunamis también son una cosa que nos ocurre bastante seguida. El tema está en que no hemos preparado nunca nuestras ciudades realmente como para poder atender a esa amenaza. Y claro, eso sí que es un problema grande, porque eso nos va a costar vida en el futuro. Otra cosa que también es importante, que lo hemos conversado con Daniel en otro momento, ha sido que con toda la población migrante que ha llegado a Chile en los últimos 10 años, ponele, sobre todo en la zona central de Chile, tienes un montón de personas que no necesariamente van a poder reaccionar de la mejor forma cuando venga un terremoto, en el momento en que venga. O sea, porque yo pensé que le íbamos a culpar de los terremotos también, porque al final no. Han traído terremotos de otros lugares del mundo. No, pero es verdad, Cristian. O sea, es muy divertido porque de repente en TikTok hay muchos videos, por ejemplo, de venezolanos, colombianos que no están acostumbrados a movimientos sísmicos, brasileños también. Claro. Y de repente dicen como, oye, hay un, no sé, un movimiento sísmico de 5 en cuanto a la intensidad. Y se asustan. Y los chilenos estamos todos sentados como, bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, hay una diferencia importante ahí. Sí, de reacción, efectivamente. No tienen tanta cultura sísmica como quizás tenemos nosotros, pero aún así creo que nos dormimos los laureles. Yo he hablado con mucha gente más joven también. ¿Sabes cómo reaccionar? ¿Sabes si estás en un edificio? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde tienes que pararte? ¿Cuál es la zona de seguridad?
tienes que bajar, tienes que esperar. Si estás cerca de la costa, tienes que subir si estás en un edificio. Hay evacuación vertical. O sea, hay muchos conceptos que todavía no están culturizados, no están socializados, ¿no? Eso es un punto. Otra cosa, Cristian, ¿ah? ¿Cómo estás? Te saludo, Cris. Otro elemento que me decían del Centro Sismológico Nacional para explicar este 65%, que insisto, yo también me sorprendí cuando dan ese número, porque son bien cautelosos en general en no generar estas expectativas, en fin. Entonces me decían que también no es solo el histórico de terremotos, sino que es todo tipo de terremotos ocurridos en Chile. O sea, el terremoto interplaca, que fue, por ejemplo, el 8.8, y la mayoría de los grandes que tenemos, que son ahí en la costa, pero también los intraplaca, los de falla. O sea, me dijeron, tomamos todo, tomamos el histórico de todo tipo de terremotos. Y lo meten en una juguera. Exacto, en matemática, digamos. Y nos da este número. Eso es un tema, pero quiero quedarme también en lo que decía Cris, porque esto hicimos ejercicio nosotros, el tema de los tsunamis. En Chile nos falta un poco más de cultura respecto a la real posibilidad de un tsunami en ciertas zonas. Yo soy de Valparaíso y en Valparaíso desde que yo soy pequeño siempre todo el mundo me decía, da lo mismo, acá en Valparaíso puede haber un terremoto y nunca va a haber un tsunami, decían. Porque es muy profundo, decían la bahía. Sí. Entonces, siempre se ha dicho eso. Tiene un talud muy pronunciado, pero no sé si es real. El punto es que eso no es así. En 1730 hubo un gran terremoto y un tremendo tsunami que llegó hasta donde está el Congreso hoy día. No te puedo creer. Hasta ahí llegó el agua. Incluso más allá, hay registros, esto se ha estudiado. Entonces ellos dicen, puede haber, si hay un gran terremoto, cuya recurrencia son 300, 500 años, puede haber fácilmente un tsunami en Valparaíso y Viña del Mar y en otra zona, en la zona central. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, ya, ok, vamos a ver entonces si alcanzamos a llegar desde la costa hasta la zona de seguridad que está por allá por el Estadio Sausalito. Hicimos el ejercicio y no llegamos en el tiempo necesario. Para poder salvarte. Exacto, trotando para esquivar, para evitar el agua, ¿no? Y estamos hablando de que sería movimiento de miles de personas. Ya, pero uno ahí asumiría que hay que hacer una evacuación más vertical que lineal, o sea... Es que eso no está definido. No existe en Chile, y aquí Cris me puede corregir, no existe en Chile un protocolo ¿de evacuación vertical? En Perú hace muy poco. ¿Estamos mal entonces, esto es importante que lo digamos, porque también lo hablábamos, Cris, con, démosle crédito a nuestro amigo ahí, con Víctor Orellana, que trabajó también en la ONEMI en su momento. Entonces me decía, yo estuve en Perú hace poco, y en Perú ya tienen, hace muy poquito en algunas zonas importantes costeras, tienen definido esto. Entonces hicieron los estudios técnicos de factibilidad, fueron a los edificios que son grandes y que podrían soportar un peso importante arriba y ya saben dónde subir. Pero si yo siempre cuento ¿qué es la evacuación vertical para que se entienda? La evacuación vertical es cuando tú estás en un edificio de altura, hay un terremoto importante que no te permite mantenerte de pie, que genera un peligro de tsunami y tú tienes que, en vez de evacuar bajando... Pero por eso mismo, mira, para el año 2010 yo estaba en Viña. La noche festival, ahora que viene el festival y tal. Nosotros, personas... Después de que tocó Arjona, ¿cierto? Claro, claro. Personas... Nosotros, personas más o menos informadas, o sea, que uno asumiría que... Porque yo estaba con periodistas, productores, en fin, personas que conocen de la dinámica de un terremoto. Y viene el terremoto, nosotros estábamos en un edificio y puedo nombrar, no voy a nombrar a nadie en particular, no quiero tener problemas con nadie, pero gente conocidísima, y me incluyo, digamos, y todos bajamos, luego del terremoto, a esperar alguna instrucción a la avenida Perú. O sea, no encontramos ningún mejor lugar, los santos pelotudos, que irnos caminando, y tengo la imagen acá y con varios nombres que ustedes van a reconocer, pero no los voy a nombrar, todos caminando hasta donde está la roca, el roquerío, y nos quedamos ahí esperando y mirando el mar y esperando que nos dieran instrucciones. O sea, está bien, uno necesitaba un lugar para calmarse y todo, pero obviamente era la azotea del edificio, idiota. ¿Cómo te vas a ir a sentar? Y me digo a mí mismo eso. ¿Cómo te vas a ir a sentar al borde costero luego de un terremoto donde evidentemente no podías mantenerte en pie y no sabías dónde era el epicentro? Es que después de 2010 se aprendieron muchas cosas. Y todos sentados ahí, yo, periodista, otros amigos, en fin, de los otros canales, todo ahí viendo la vida pasar, mirando la vida pasar. O sea, a la hora que hay un tsunami, la verdad que yo no estoy aquí contando esta historia, ¿te fijáis? Bueno, pero es que uno también tiene que saber qué tipo de edificios permite las evacuaciones verticales también. O sea, es que en esa época yo creo que desde el 2010 uno aprendió mucho de los errores, obviamente, pero la verdad yo creo que ha aumentado con el 2010. Desde el 2010 nos hemos ido interiorizando en esta cultura de evacuación y todo, pero nos falta todavía. Sí, Cris, voy al tiro contigo, pero es importante decir lo siguiente. Con cada gran terremoto en Chile,
más que la gente aprende y tiene cierta memoria de lo que estaba haciendo, cómo reaccionó, en fin. Los que más han aprendido en Chile con los grandes eventos son los ingenieros, los calculistas, la gente que construye. Efectivamente, la norma sismo resistente en Chile es de clase mundial. No tenemos nada que envidiarle a Japón y a otros países al respecto, ¿no? Y eso sí se ha aprendido mucho en la norma de construcción. Pero en lo que es cultura, en lo que es reacción, yo siento que falta mucho. Y me quedo con esto. En Perú, ya existe edificios en las zonas costeras, por ejemplo, como si fuera Viña del Mar. En Callao. Exacto, donde la gente, cuando hay un terremoto, no solamente hay un letrero que dice zona de evacuación, sino que fuera de ciertos edificios públicos y privados, dice edificio de evacuación vertical. Y tienen las instrucciones, los conserjes, en fin, de cuando haya un terremoto importante, abrir todo, tienen que abrir la puerta, y todos pueden pasar y subir a la azotea. Porque aquí en Chile no pasaría eso porque no está normado, no hay un plan todavía, a pesar de que los expertos lo están pidiendo. Cris, hay un tema que queremos también conectar con esto, porque nuestro país se mueve y se mueve bastante, todos los días, todo el año. Y hace poco dimos noticia, José, con lo que estaba pasando con Laguna del Maule. ¿Te acuerdas? Un enjambre sísmico. Claro. 125 sismos, digamos, en ese complejo volcánico en solo 3 horas la semana pasada. Entonces, también generamos algo de atención, algo de alerta respecto de ese lugar en particular, Cris. Estos son sismos volcanotectónicos, digamos, son algo distintos. Es otra realidad la que sucede ahí. Tú tienes información al respecto, ¿no? Sí, bien distinto. Igual puedo hacer un comentario último así cortito sobre la evacuación vertical. El tema, mira, cada país siempre le pasa bien y la pasa mal de acuerdo a sus decisiones previas en un terremoto. Entonces, la pasa bien en el sentido de que pudiste sobrevivir bien unas cuantas cosas. Nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos la normativa de construcción sismo resistente y estamos súper contentos con eso. Me tocó estar en un terremoto en Marruecos donde no tenía confianza en el edificio en el que estaba parado y créeme que es absolutamente aterrador, porque no sabes si que vaya a parar o no. Pero el tema con la evacuación vertical creo yo que es más político, porque nos metemos dentro de una cuestión que como sociedad chilena tenemos súper interiorizado, que es la propiedad privada y que es la capacidad que tenemos nosotros de realmente poder decirle a la gente, abran los edificios para que entre cualquier persona en el momento de emergencia. Y eso no es algo tan sencillo de hacer y parece que nuestra piedra tope va por ahí, porque si no, esta conversación técnica la habríamos zanjado hace rato. Bueno, pero políticamente no la hemos podido hacer. Para terminar ese tema y avanzar la pregunta que te hacía el Daniel, o sea, estamos viendo que en la quinta región hay socavón al lado de los edificios, o sea, también hay mucho que analizar ahí. Claro, pero nuestros ingenieros son buenísimos, entonces ya hay claridad acerca de algunos edificios que podrían servir. Y si es que podemos resolver esa parte, podríamos acelerarlo. O sea, yo creo que tiene razón, me voy al otro punto. No, que la discusión es más política, es más legal, administrativa, como lo quieran llamar. No necesariamente estoy haciendo referencia a la política partidista o contingente, pero es una discusión de la propiedad privada en algún momento de emergencia, de límite, se pierde, porque básicamente si yo en una situación de emergencia tengo por obligación legal que abrir las puertas y dejar pasar personas al piso 8, no tengo idea, la verdad es que no puedo negarme ni porque no me gusta, ni porque hay mucha gente, ni porque estoy haciendo control a la entrada, o sea, no hay ni una posibilidad. Entonces, evidentemente, yo estoy de acuerdo con una evacuación vertical y que obviamente ante la amenaza de un terremoto haya que disminuir, sino anular, digamos, el derecho a propiedad, porque el derecho a la vida está por sobre cualquier otro derecho. Eso es lo que yo pienso. Pero esa discusión hay que bajarla. Entonces, la evacuación vertical no es solamente un tema de instructivo, sino que es una discusión mucho más política. Yo estoy de acuerdo con una decisión política, exactamente. Tiene que haber una normativa. Bueno, la gente de Sigiden, quiero darle crédito, viene trabajando en esto hace mucho rato, Cris. Preguntarte también por lo que estamos viendo en imagen ahora, ¿no? Que todos nos preocupamos por lo que estaba pasando en Laguna del Maule, allá cerca de San Clemente, cerca de Talca, con estos movimientos, muchos movimientos también en este complejo volcánico. Son varios volcanes que están ahí, se consideran activos. Entonces, cuando hay 125 temblores en solo 3 horas, claro, hasta Serna Geomín tuvo que sacar una alerta. Sí, a ver, la Laguna nos cambiamos de plano completo. De hecho, acá hablamos de terremotos de magnitud
0.5, 1.2, que claro, para lo que estábamos hablando antes parece un chiste, pero para un volcán no lo es tan así. El tema con la laguna del Maule es que lo que tienen que imaginarse es un montón de magma que está queriendo subir a la superficie de alguna forma y que ha intentado hacerlo al menos durante los últimos 17 años o quizá un poco más, que es cuando se ha ido encontrando la evidencia de que el suelo de la laguna del Maule se viene levantando a un ritmo de como 15 centímetros por año. O sea, de verdad se va levantando mucho porque hay algo de abajo que está empujando. El asunto es que desde el año 2020 más o menos, que la laguna ha tenido hartos más sismos que antes. Eso no quiere decir necesariamente que el volcán va a hacer erupción rápido, pero sí que está teniendo más momentos de crisis que antes. Entonces el sistema mismo está un poquitito más inestable de alguna forma. Y la manera en que este volcán o este complejo volcánico, porque esa es mejor la palabra, te va mostrando esta inestabilidad es con estos sismos que te van ocurriendo en poco tiempo. No necesariamente muy grandes. De hecho, un sismo grande en la laguna del Maule tiene magnitud 3.5. Eso ya es grande en la laguna. Pero te muestra muchos sismos en poco tiempo. Y a veces son más de 100 en 3 horas. Otras veces lo máximo que yo he visto en los datos ha sido más de 2000 en 2 días, que ha sido muchísimo. Pero eso es igual importante. Dime. Siguiendo con el tema de las probabilidades, ¿cierto? Que hablábamos del 65%, este terremoto de mayor intensidad, uno podría decir que estos movimientos sísmicos implican que hay más probabilidades de que haya una erupción ahí en la laguna del Maule, ¿o no? Es que esa es la pregunta científica que nos tiene vueltos locos, que es el problema más grande justamente. Porque, a ver, piensa en esto, tú tienes... a ver, no se me ocurre una buena analogía, pero quizás te puede ser una mala analogía, pero en algún momento hemos recibido una inyección de penicilina con benzatina en nuestra vida, ¿cierto? Ya, sí. ¿Lo hemos hecho? Qué doloroso. Es dolorosísimo, es muy doloroso. Porque en definitiva lo que tiene es un fluido que se está metiendo dentro de la piel y el músculo, entonces lo que hace es generar, se va metiendo y va abriendo espacio. Y cuando hace eso, obviamente que duele. En la roca pasa un poco lo mismo. Tú tienes un fluido que está tratando de empujar y cuando empuja, en algún momento se abre un poquito de camino y va rompiendo. Y mientras va empujando, va rompiendo toda la roca que está arriba. Claro, va moviendo. Y entonces la pregunta del millón acá es, oye, estos movimientos que nosotros vemos, estos sismos que van apareciendo, dale, nos dicen que la roca se está moviendo, que se está rompiendo, pero nos dicen que el fluido está empujando hasta un punto nomás, o nos dice que el fluido está como llegando a los últimos momentos que está a punto de subir. ¿Me entienden? Sí, esa es la duda. Y eso no se sabe. Eso es lo que no sabemos. De hecho, lo estamos estudiando. Si voy más allá, más ratito en la tarde, tengo que sentarme a conversar con un colega de eso mismo. Porque estamos tratando de ver si es que esos sismos de alguna manera u otra te dan alguna idea más allá de qué es lo que pasa con lo que se está moviendo debajo de los pies en un lugar tan grande como la laguna. Sí. Porque la cantidad de magma que tienes en ese lugar es tan grande que si llegases a tener una gran erupción que libere todo el magma que hasta el momento se ha encontrado que podría ser liberado, tendrías una erupción más grande que la del Chaitén del 2008. Imagínate. Y esa fue súper grande. Entonces, esa cuestión es súper importante tenerla clara, porque significa de que toda señal que nos va dando la laguna nos va ayudando a entender si es que nosotros podemos un poquito anticipar lo que puede hacer o no. Y ese es el estudio que se ha hecho, y por eso hay tantos grupos de trabajo de distintos lugares del mundo que también han estado involucrados en esto. Entonces, 125 sismos en 3 horas llama la atención, obvio. Pero siguen de alerta verde por el Senagiomín, y el Senagiomín la tiene súper bien monitoreada. Antes estaba en alerta amarilla, pero todavía no subió a alerta naranja todo el tiempo. Entonces es como que constantemente nos va diciendo que algo pasa, pero todavía no nos da esa última gran señal que uno dice, oye, aquí esta cuestión se está poniendo mucho más compleja que antes, digámoslo. Entendiéndolo así. Muchas gracias, Cristian. Siempre es un agrado conversar contigo, muy didáctico además. El tema de la penicilina, muy buen ejemplo. Muy bien. Muchas gracias. Hablar Tenía de miedo que no fluidos, funcionara. No quiero hablar de fluidos hasta ahora. Oye, a las 9 de la mañana. Sí, por eso mismo.